Hermanos, ¿qué tal? Tengan muy buenos días y muchísimas gracias desde ya a la Iglesia Salamanca. Un cordial saludo de nuestra Iglesia Cristiana La Roca para ustedes. En esta mañana me encuentro con mi esposa acá al lado y espero que este tiempo pueda ser de disfrute, de ánimo, de anhelo también a través del estudio de la palabra de Dios por medio de este devocional. Cuando uno abre la Biblia en el libro de Efesios, uno puede ver a través de la lectura de este libro la intensidad con que el apóstol Pablo escribe a los creyentes que se encontraban justamente en la comunidad y en la ciudad de Éfeso. Y uno puede ver con certeza que uno de los temas más predominantes, sin duda alguna, es acerca de la identidad. Es decir, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Qué dice Dios de mí como su hijo? Y al llegar al capítulo 3, básicamente, uno puede notar en el versículo 13 que Pablo dice que él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y él va a orar por aquellos creyentes que se encontraban en medio de una cultura que diariamente los asfixiaba, hermanos. Una cultura estaba mixta, podríamos decirlo, entre el imperio griego y el romano. De ahí se deriva el término greco-romana. La cultura, sin duda alguna, ejercía una influencia dominante, poderosa, asfixiante, nociva para los cristianos que vivían ahí. Ellos vivían en medio de violencia, vivían en medio de paganismo, en medio de una sociedad inmoral y totalmente corrupta y desleal, fuera de los propósitos de Dios. Y muchos de los cristianos se habían convertido justamente de ese ambiente a la luz de Cristo. Y es así que cuando uno abre la Biblia en el capítulo 3 y observa el versículo 19, uno puede observar que parte de la oración del apóstol Pablo es la siguiente. Le doy lectura, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este fue el anhelo, el deseo, la oración de Pablo y creo también de Dios para cada creyente que habitaba en medio de esos días. Ahora Pablo dice que él deseaba en su oración que Dios hiciera que los creyentes en Éfeso conozcan el amor de Cristo. Ahora, esta es una palabra que nos puede definir muy bien algunos principios de este texto. En primer lugar, hermanos, el amor de Cristo es un amor real, por sobre el conocimiento y lo intelectual. Es decir, que va más allá de un pensamiento o algo teórico. El amor de Cristo es más que información, es más que sapiencia, es más que erudición. Por eso el apóstol Pablo, por alguna razón, usa una palabra que él la repite en alguna de sus cartas. En el capítulo 1 de Efesios, la carta a los Romanos, capítulo 8, él la va a describir. Y el versículo 19 usa el término de y de conocer. Cuando uno investiga la palabra en griego, el término conocer, es muy, pero muy interesante la manera como se usa. La palabra conocer es la expresión ginosco en griego, que tiene que ver con más que informarse, más que saber intelectualmente. La idea es experimentar, la idea es uno que lo lleva a la práctica. La idea de este término griego en realidad habla de un amor real, concreto, algo que tú puedes experimentar de una vida que ha sido rescatada por el amor de Dios. Y esto es en contra justamente lo que dice el texto, que excede a todo conocimiento. Y la palabra conocimiento es el término gnosis, donde habla justamente de erudición o simplemente sapiencia. ¿Qué contraste entre el amor de Dios que se puede experimentar y va más allá de lo teórico contra una información justamente que es secular? Y Pablo dice que este amor es real. Por eso, hermanos, podemos saber a través de esta palabra que Dios estableció una relación real entre Dios y el hombre a través de su Hijo Jesucristo. Y si usted está en el cristianismo, usted es un hijo de Dios en esta mañana, usted tiene una relación real, su amor es real. Y esta fue la oración y el hincapié que hace el apóstol Pablo para que los creyentes disfrutaran de ese amor. Es justamente este término que se usa, por ejemplo, en Mateo 1:25, hablando de Jesucristo, cuando iban a nacer, cuando José y María todavía
no se habían juntado, es decir, sexualmente, y justo el texto dice que José no conoció a María sino hasta que nació Jesucristo. Entonces uno se hace la pregunta, que no la conocía, no sabía quién era, no sabía con quién se iba a casar, no, es decir, no tuvo una intimidad. De ahí se deriva este verbo de conocer. En otro término, en Amós capítulo 3, versículo 2, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios dice, a vosotros solo, hablando de la nación de Israel, a vosotros solo he conocido de todas las familias de la tierra. Que Dios no sabía quiénes eran los egipcios, los babilónicos, y los medos, los persas, no, sí sabía, sino que Él estableció una relación muy real con la nación de Israel. Y Jesucristo, en el fin del milenio, Él les dirá a personas que vendrán y dirán, Señor, en tu nombre expulsamos demonios. ¿Lo recuerdas? En tu nombre hicimos milagros. Y Jesús, ¿qué les dirá en Mateo 7? Dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué? ¿Jesús no sabe quiénes son? No, Él sí sabe, pero nunca tuvo una relación real de amor con esas personas. De ahí sale este término. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene una relación real con su Dios a través del Hijo de Dios, Jesucristo. Y uno puede hacer real este amor. Dios hizo real este amor. Por alguna razón, el apóstol Juan, hermanos, dice que el que no conoce a Dios no puede amar, porque Dios es amor, ¿cierto? Y tú puedes ver en la Biblia que este amor se cultiva, se desarrolla incluso en momentos de crisis. Y claro, el apóstol Pablo experimentó, creo, como nadie en sus días, tiempos así. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, el versículo 5, él usa este término para decir que el amor nos trae esperanza. Hablando de la tribulación, él dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Ves? El amor de Cristo nos trae esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 35, su amor nos da seguridad. Por ejemplo, él hace una pregunta irónica, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Romanos 8, 37 nos hace más que vencedores. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que, ¿qué? Que nos amó. Y justamente Romanos 8, 39, él va concluyendo este capítulo al decir que ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su amor nos sostiene, nos da esperanza, incluso en tiempos críticos, hermanos, incluso en tiempos cuando uno no comprende qué está sucediendo en la vida. El apóstol deseaba y oraba por este motivo a Dios Padre para que los creyentes en Éfeso disfruten y vivan esta característica notoria del corazón de Dios, que el amor de Cristo es real, el amor de Dios es real. Segundo aspecto, dice el versículo de Efesios capítulo 3, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La expresión excede es una palabra en griego que es hupervalo, que habla de lanzar más allá de la marca usual. Y cuando yo investigué esta palabra, me sorprendí al notar que tiene que ver con sobrepasar. Y cuando Cristo habló del amor de Dios, nos enseñó a pasar la marca puesta por el hombre, por la religión, a sobrepasar los límites que el hombre pone. En aquellos días, ellos amaban solo a los que le amaban. En aquellos días solo saludaban a los que les saludaban. En aquellos días ellos hacían bien a quienes ellos recibían el bien. Sin embargo, acá el Señor es notorio al hacernos saber que su amor va más allá de los límites humanos. Y esa era la oración del apóstol Pablo, que los creyentes no se conformen al patrón del mundo de Éfeso, sino que vayan más allá. Y el amor de Dios es ilimitado, es inagotable, es inmensurable, va más allá de términos establecidos por el hombre. Por ejemplo, si tú ves el amor de Dios, Jesucristo en Mateo capítulo 5, nos enseñó a que debemos amar incluso no solo a los que nos aman, sino a los que nos aborrecen, que debemos orar por ellos y bendecirlos. Incluso el Señor Jesús en Mateo 5 nos dice
¿qué hacemos de más si solo saludamos a los que nos saludan? Eso hace los gentiles y los publicanos. El Señor Jesús fue más allá y este amor excede justamente. El mismo Señor dijo, si alguien te hiere en la mejilla, pon también la otra. Y esto no es debilidad, hermanos, esto es grandeza. Alguien dijo que para parecerse a Cristo, la mejor manera es cuando alguien te ofende. Y esta clase de amor, incluso, como dice Proverbios, cubre multitud de pecados. Y es esta clase de amor que justamente el apóstol Pablo ora a Dios para que el creyente que se encontraba en Éfeso, en una ciudad y una cultura donde decía todo lo contrario, el creyente pueda hacer luz y pueda ir más allá de la marca establecida. Y que, por cierto, hermanos, el amor de Dios, la Biblia es muy clara cuando habla del amor de Dios. Se nos manda a amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:7. Se nos manda a alentarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:8. Es decir, que el amor de Cristo es relacional. Se nos manda a exhortarnos los unos a los otros, Hebreos 3:13. Se nos manda a servíos los unos a los otros, en Gálatas 5:13. Se nos manda incluso a saludarnos los unos a los otros, 1 Corintios 16:20, incluso Romanos 16:16, con ósculo santo. Incluso la Biblia nos dice a amonestarnos los unos a los otros, Romanos capítulo 15, versículo 14, pero también a perdonarnos los unos a los otros, Colosenses 3:13 y según Efesios 4, de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Ahora, es esta clase de amor que es relacional. El escritor y comentarista del Nuevo Testamento, el hombre llamado William Barclay, dijo lo siguiente, que uno puede medir su relación con Dios al ver cómo se relaciona con su prójimo, que uno puede medir cómo ama a Dios en realidad al ver cómo trata a su prójimo, cómo ama al que puede ver. Porque como dice Primera de Juan, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Y este es un término que asusta porque si tú quieres comprobar cómo es tu relación con Dios, tienes que ver cómo te relacionas con las personas. Es esa clase de amor, hermanos, que la Biblia nos enseña a desarrollar y cultivar. Ese amor incondicional que va más allá de las marcas humanas. Recuerdo una anécdota que nos pasó hace años. Vino un hermano de la iglesia y yo justo hablaba de esta clase de amor y después del culto pidió conversar conmigo porque justamente había mencionado lo que la Biblia dice en Primera de Pedro, cuando Pedro dice, maridos, amad a vuestras mujeres como se dice también en Efesios. Y él me dijo, hermano, ¿por qué dijiste que nuestras mujeres son como vaso frágil? Porque mi esposa parece un macetero, me dijo. Y yo le dije, pero bueno, la Biblia te manda a amarla, pero no parece mi esposa. Bueno, tú vives con ella, ¿cierto? Sí, bueno, es tu prójimo, es tu próximo, la persona más cercana a ti. Y la Biblia nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él me termina diciendo, pero hermano, parece hasta mi enemigo. Y yo le dije, ¿qué nos dice la Biblia? Amarás a tu enemigo. No hay argumento para no desarrollar y cultivar este amor, porque va más allá de los límites del hombre. Y la Biblia nos enseña, en tercer aspecto, que este amor no solo es real, que este amor no solo es relacional, sino que este amor implicó del Dios Todopoderoso una renuncia, hermanos. Sí, una renuncia. Mira, nuestro segundo hijo se llama Natán. El término en hebreo habla de entregar, abandonar, y habla de alguien que renuncia. Y justamente el término también habla de alguien que es enviado porque se renunció primeramente. Y Cristo Jesús, a la verdad, hermanos, fue dado. ¿Te acuerdas primera de Juan 3:16? ¿Te acuerdas el texto? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó, renunció, abandonó a su Hijo. Y tú dices, ¿de dónde sacas esto, hermano? ¿Cuáles fueron una de las sublimes palabras de Cristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has qué? Desamparado. ¿Cuál fue la razón? Porque Dios nos amó. ¿No nos dice eso Isaías 500 a 600 años antes que nazca Jesús? He aquí un niño nos es nacido, Isaías 9:6. Hijo nos es ¿qué? Dado, es decir, entregado.
que Dios Padre renunció la vida de su Hijo en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Es esa clase de amor que Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es un amor real, no lo olvides. Es un amor relacional, pero implicó una renuncia del Dios Padre en la vida de su Hijo, por amor a la humanidad, por amor porque nosotros estábamos perdidos. Mira, hermano, quiero ser bien concreto. Te voy a poner un ejemplo. En Egipto, en aquellos días, se fabricaba un papel llamado, de ahí sale el término el papiro. Era una planta de donde se extraía la raíz, se trataba la raíz. Y claro, el material que salía producto de ese proceso era un papel muy duro, muy realmente fuerte contra los embates de la naturaleza, algunos lo llamaban, porque podían escribir de ahí. Sin embargo, cuando el papiro era expuesto a la sequedad, a la humedad, al tiempo y a los rayos solares, se deterioraba hasta desmenuzarse y hacerse polvo. Yo quiero creer que ninguno de nosotros vive con esa clase de amor, que con el tiempo se desmenuza, que con el tiempo y los embates de la naturaleza, es decir, la cultura, los problemas, las crisis, al final termina desmenuzado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque según Primera de Corintios, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Su amor es inalterable, porque con amor eterno te he amado, dice la expresión, y nos da confianza, nos da seguridad. Por alguna razón Pablo terminó Romanos 8 diciendo que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar justamente del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que cultivemos, vivamos y disfrutemos esa clase de amor que es real, que es relacional, pero también nunca olvidar que le costó la renuncia al Dios Padre sobre la vida de su Hijo Jesucristo. Y esa fue la oración y la meta de Pablo para que los creyentes vivan esa clase de amor. Muchas gracias otra vez, iglesia y hermanos allá en Salamanca. Gracias, Pastor Walter, por la invitación. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo.